Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Gobierno ofrece $50.000 de recompensa por información de los asesinos de Efraín Ruales. Fiscalía desmiente que los 3 detenidos tengan relación con el crimen. Familiares y amigos cercanos le dieron el último adiós al presentador Efraín Ruales en una ceremonia privada. Gremios médicos rechazan las declaraciones del ministro de Salud que confirma la decisión de haber vacunado a su madre en un geriátrico privado. Gobierno confirma 2 nuevos casos de la cepa británica de coronavirus en Pichincha. Ministro de Defensa advierte un grave problema en las elecciones por la deuda de más de $3 millones a las Fuerzas Armadas. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. La Fiscalía descarta que las personas que fueron detenidas por el caso de Efraín Ruales hayan participado en el crimen. La prueba de barrido electrónico dio negativo. Según el Ministerio Público, estas personas serán procesadas por otro delito. Las investigaciones policiales continúan sobre este crimen contra el presentador. El ministro de Gobierno lo anunció en rueda de prensa. Se hablaba de 3 personas en calidad de sospechosas. Luego, la mañana de ese jueves, se mencionó que eran 2 y estaban como detenidos. Pero la Fiscalía en un comunicado indicó que una vez practicadas las técnicas investigativas, como la de barrido electrónico, se ha descartado por el momento una presunta participación en el asesinato en cuestión. 2 de ellos, inclusive, fueron detenidos con sustancias estupefacientes, por lo que serán judicializados por este ilícito en las próximas horas. Y Líneas más adelante hace un llamado a la Policía Nacional y al sistema judicial para actuar en forma conjunta, cuidando las garantías del debido proceso, para evitar que los delitos queden en la impunidad. Esto se da una vez terminada la flagrancia dentro del caso del crimen del presentador Efraín Ruales, registrada la mañana de ese miércoles en el norte de Guayaquil. Por otro lado, se verifican los videos de las cámaras de vigilancia del sector para conocer de dónde realizaron el disparo, que ingresó por el lado derecho del automotor. La parte técnica, científica, a través de la trayectoria balística, hasta este momento y de lo que he podido observar, hacen prever de que hubieron 2 vehículos que podrían haber realizado disparos en movimiento. El vehículo, que fue abandonado e incendiado por sujetos que escaparon en una motocicleta en el suroeste de la ciudad, es analizado por personal de criminalística. Asesinado la mañana del miércoles en el norte de Guayaquil. Al Camposanto solo pudieron entrar quienes estaban autorizados por sus familiares. Amanecía lloviendo y fueron los primeros en llegar al Camposanto Parque de la Paz de Daule, a darle el último adiós al presentador de televisión Efraín Ruales. Sus restos permanecieron desde la tarde del miércoles en la sala 1 y 2. Patricio Gómez, ni bien se enteró de lo suscitado, llegó desde Loja. Dijo que su presencia es para despedirse de su presentador favorito. Tristeza, me parte. Yo no soy de acá, vengo de Loja. Quiero entrar y no voy a moverme hasta que me dejen entrar, más allá para verlo de lejos. Y una indignación. Una persona buena, buen hijo, buen trabajador. Quienes ingresaban eran solo quienes tenían la autorización por parte de la familia de Ruales. Amigos cercanos, excompañeros del canal donde laboraba y unos que otros familiares de Efraín Ruales pasaron al velorio. Un contingente de uniformados se encargó de custodiar el área e incluso prestaron su colaboración para revisar la identificación de quienes hacían la columna para entrar. En el interior se efectuaron 2 misas de cuerpo presente. El sepelio se dio a las 13 horas, donde participaron los más allegados, informó Carlos Julio Gurumendi. Además de ser un profesional que se llevó el cariño de su público, Efraín Ruales es recordado por sus amigos y personas más cercanas como un excelente ser humano. Ahora solo queda el recuerdo de quien partió obligado por la violencia del crimen.
Pero entre ese recuerdo del profesional, muchos han destacado al buen ser humano que fue Efraín Ruales. Por ejemplo, Carolina Aguirre compartió una entrevista donde el presentador jugó de manera improvisada con su hija. Señala: una persona que se hizo querer por todos en el canal, por su carisma y bondad, creyente, buen hijo, buena persona. Me da mucha pena y me resulta increíble hablar de él en pasado. Un tipazo. De su parte, Dayana Peralta en su cuenta de Instagram se refiere así: qué dolor tan grande nos dejó Efraín Ruales, un buen hombre que siempre nos regaló formas de sonreír la vida. Mas, sin dejar lugar a pasar saliva por la garganta, la misiva que posteó su expareja Alejandra Jaramillo nos encierra con sentimientos encontrados. Amor, dolor, convicción, futuro, pasado, todo enmarcado en la duda de una vida que hasta hace poco era un proyecto. No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo, se cuestiona. Y continúa: ¿cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento? No encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. Desde lo más íntimo hace vivir al lector parte de lo que fueron sus propósitos. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? Pregunta, sabiendo que hoy esas interrogantes no pueden ser contestadas. El texto sigue: ¿qué hago con nuestros sueños? Interroga. Con nuestros anhelos, se vuelve a decir: casémonos, mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso, sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel. Ahora son recuerdos. La carta avanza con más detalles que rompen el corazón. Desde acá no podemos más. A todos nos duele ese amor, esa partida, pero ninguno puede hacer nada. Quizá lo que se siente solo pueda pasar, como decía Alejandro Dumas, con silencio y tiempo. Informó Javier Rosero. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. Solo en 28 días de enero, 100 muertes violentas se han registrado en el país. Las autoridades explican que la influencia de organizaciones criminales internacionales y la lucha por el control de actos delictivos generarían un aumento en la violencia criminal. El país se conmociona al ver cómo a diario se registran casos de muertes violentas. Las organizaciones delictivas han hecho parte de su accionar el ajuste de cuentas o sicariato como método de miedo y control de territorio. Hemos visto que ha crecido las muertes violentas por causa criminal que están relacionadas con otros aspectos. Ha crecido el número de personas que con antecedentes también son victimadas. Según datos oficiales, en lo que lleva del 2021, se han registrado 100 muertes violentas en el país, mientras que en el 2020 se registró un aumento de 173 en comparación del 2019. Pero esto no significaría que todos los casos tendrían un vínculo con el crimen organizado. El general Fausto Salinas, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público, explica que las cifras de muertes por riñas y peleas entre ciudadanos también ha crecido. Es increíble que haya víctimas entre vecinos, entre familiares. Para el general Luis Hernández, ex miembro de las Fuerzas Armadas, dice que la seguridad en el Ecuador se ha deteriorado por una falta de atención a los organismos de seguridad, así como también una falta de decisión política. Parecería ser que a la política le interesa ciertos segmentos únicamente de poder antes que el interés de la ciudadanía en general. Además que las prácticas que estarían poniendo en marcha las autoridades no serían las adecuadas para controlar la seguridad, afirma el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño. Lo que se tiene que hacer ahí es generar una presencia disuasiva, o sea, una presencia permanente, las 24 horas. Ambos expertos aseguran que las actividades delictivas como la minería ilegal y el narcotráfico conllevan al aumento de otros delitos en el país. Entonces, si usted deja que prospere la ilegalidad, inmediatamente usted tiene otras ramificaciones como esto del sicariato. Además del narcotráfico, vengan un sinnúmero de delitos conexos. Expresan que también la influencia de las organizaciones delictivas internacionales ha influido en el crecimiento de las cifras de muertes violentas en el Ecuador, informó Mauricio Sánchez.
Se suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra Daniel Salcedo y 8 procesados más por presunto peculado en la compra irregular de fundas para cadáveres e insumos médicos. En el Hospital Los Ceibos del IES, la diligencia se reinstalará el próximo 8 de febrero. La mañana de este jueves se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de Daniel Salcedo y 8 procesados más en la Corte Provincial del Guayas, donde los abogados presentaron sus alegatos. Si no lo sabían, entérense. La mercadería fue entregada. Si fue sobrepreciada, no interesa, fue entregada. El dinero nunca fue pagado. El dinero está en las arcas del Seguro Social. No hay daño patrimonial al seguro, señores. No hay peculado. Más bien la empresa entregó la mercadería y no le han pagado. O no han replanteado el precio. Esa es la verdad. La Fiscalía se mantiene en su postura de que se cometieron presuntas irregularidades en la adquisición de fundas de cadáveres e insumos médicos en el Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en medio de la pandemia. Nos dicen no existe peculado porque no hubo desembolso de dinero. Mas sin embargo, los $870,000 están ahí. Nunca se suspendió la partida, está lista para el pago. ¿Y qué es lo que pasó desde el mes de mayo, desde abril que se da inicio a esta partida presupuestaria? El Hospital Los Ceibos ha requerido muchas necesidades para afrontar la pandemia. Medicinas, respiradores, camas, áreas para gente con COVID. Y no se ha podido atender satisfactoriamente por la falta de recursos. ¿Y dónde están los recursos? Están dentro de esta partida presupuestaria. Salcedo está detenido desde inicios de junio pasado luego de que se accidentara en una avioneta con destino a Perú y en la actualidad permanece en la cárcel 4 de Quito. En el contrato 003, por la compra de los insumos de fundas de cadáveres para fallecidos, no tiene nada que ver el señor Salcedo, el señor San Lucas y ninguna empresa relacionada a ellos. Todos los gastos que ha tenido que incurrir el hospital por la falta de disponibilidad de recursos tienen que ser considerados porque sí existe perjuicio para el Estado ecuatoriano. No es lo mismo contar con el dinero, $872,000 para ser utilizados en ese momento, que tenerlos guardados en una partida presupuestaria, porque la gente que vivió la pandemia y que sintió la necesidad de no poder ingresar a sus familiares por la carencia de instrumentos, de herramientas, de medicinas, fueron los perjudicados. A las 15 horas, el juez Reinaldo Ceballos suspendió la audiencia y dispuso que la diligencia se reinstale el 8 de febrero. Está desarrollando el procedimiento normal de contestar el dictamen acusatorio de la fiscal en cuanto a que pidió el llamamiento a juicio de todos los procesados. Informó Roselena Vázquez. El periodismo en el Ecuador se ha convertido en una profesión de riesgo debido a las complejidades a las que se enfrenta a diario. En menos de un mes se registran 2 atentados contra la palabra y la integridad de los comunicadores. Parecía lejano, distante, imposible de que fuese real. Los periodistas morían, sí, es cierto, pero a miles de kilómetros de estas tierras. En verdad, todo parecía alejado de nuestra realidad. Sin embargo, en los últimos años se han presentado varios casos que motivan la reflexión sobre la seguridad e integridad de quienes se desempeñan en este oficio. Frente a eso hay que reforzar la toma de la palabra, hay que hacerla más fuerte para que sea menos vulnerable. En el 2013 fue Fausto Valdivieso. Un día, al salir de la casa de su madre, una ráfaga de balas interpuso con su vida. Extrañamente, su muerte coincidió con una investigación que llevaba a cabo sobre malversación de fondos públicos. En el 2018, Paul, Javier y Efraín fueron secuestrados, torturados y asesinados por una guerrilla que operaba al norte del país. Extrañamente, su muerte también coincidió con una investigación sobre terrorismo y violencia en la frontera. El asesinato del equipo periodístico en la frontera norte revela ahí, yo creo que ese es un punto de inflexión bien importante para evidenciar justamente la falta de protección. En el 2020, Dayana Monroy denunció una serie de actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos en hospitales de Guayaquil y días después, una bomba estalló en los exteriores de su canal. En el 2021, tan solo a 28 días de haber empezado el año, se registran 2 brutales ataques a periodistas. El primero ocurrió el 19 de enero en Sucumbíos. A Marielu Capa le dispararon 6 veces mientras desayunaba con su hijo. El segundo ocurrió el 27 de enero. A Efraín Ruales lo mataron mientras se dirigía a su casa. Extrañamente, ambos habían denunciado actos ilícitos y de corrupción.
que se trata es de mandar un mensaje no solamente al periodismo, sino al poder político y evidentemente al resto de la población. Lo único que no extraña de todo esto es que sus historias tienen algo en común. Todas ellas evidencian delitos contra la fe pública, contra la dignidad, contra los derechos humanos. Y según especialistas, es obligación del Estado, de los medios de comunicación, de los periodistas y de los ciudadanos garantizar la seguridad de quienes trabajan con la palabra. En Quito informó Álvaro Terán. La Federación Médica del país rechaza las declaraciones del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos de incluir a sus familiares en la primera fase de inmunización. En ese sentido, piden transparencia del proceso y respaldan los pedidos de destitución. Tras los cuestionamientos de cómo se está ejecutando el proceso de vacunación, en un video de no más de 6 minutos, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos dio detalles. Además, confirmó que su madre fue vacunada el pasado sábado y justificó su decisión. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Lo que generó críticas de la Federación Médica del país. Rechazamos todo este tipo de declaraciones y le pedimos seriedad al señor ministro. Santiago Carrasco, representante del gremio, expresó que el ministro no está manejando de manera adecuada el plan piloto de inmunización, por lo tanto se estaría saltando los protocolos establecidos. Un tema de abuso de autoridad, de que si es mi amigo, mi familiar, etcétera, voy a vacunar, no está dentro de los protocolos. En esta misma línea aseguró Ceballos que no fue un error incluir a su madre en esta primera fase. Sin embargo, los galenos solicitan transparencia de cómo se está distribuyendo las dosis de las vacunas contra el COVID-19. Me alegra cada persona que recibe la vacuna, porque representa un paso más hacia el final de la pandemia. Llaman la atención total el que no se transparente toda la información. A esto se suma que el Legislativo, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social piden la destitución del ministro de Salud. Cuenten con este ministro para dejar todo el esfuerzo por seguir salvando vidas en cada paso que dé. No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás. Y estamos respaldando la destitución del ministro en este momento. Hasta la fecha se han vacunado 2.982 personas. Sin embargo, se desconoce cuándo llegará el próximo lote de las vacunas. Informó Priscila Cadena. 2 nuevos casos de la variante británica del coronavirus se reportaron en Pichincha. Corresponde a un hombre de 64 años, quien arribó al país semanas atrás, y una niña de 12 años de edad, quien no registra antecedentes de viajes. Mediante un boletín de prensa, el Ministerio de Salud informó acerca de 2 nuevos casos de la variante B1.1.7 reportada en el Reino Unido. Las muestras provenientes son de pacientes que están en la ciudad de Quito. La una proviene de una persona de 64 años y la otra de una niña de 12 años. Las 2 personas están hospitalizadas en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Los 2 casos localizados en Quito no presentan relación alguna entre sí. El hombre de 64 años ingresó al país el pasado 11 de enero proveniente de Reino Unido y la paciente de 12 años, por el contrario, no registra antecedentes de viajes de los últimos 6 meses. Apunta a que es muy probable que ya tengamos transmisión comunitaria de esta nueva variante en Quito. Desde la cartera de salud también se informó que se levantaron cercos epidemiológicos de familiares de los pacientes, mismos que también presentan síntomas del virus. Actualmente son 3 laboratorios en el país que cuentan con los implementos necesarios para detectar esta nueva variante. Nosotros, por ejemplo, podemos procesar, si todo va bien, a la semana podríamos procesar unas 60 muestras a lo mucho. Concuerdan que el grado de transmisión de este virus es mucho más agresivo, llegando a contagiar una persona de 3 a 5 en su entorno. Entonces, esta variante tiene la forma de sus espículas es ligeramente diferente y le permite adherir más fuertemente, con más afinidad a las células, lo que facilita la infección. Hacen un llamado de corresponsabilidad, tanto para la ciudadanía en acatar las medidas de bioseguridad, como para las autoridades con seguimientos de casos y detección de pruebas a tiempo.
informó Caterine Aguirre. Una fiesta clandestina con más de 50 personas se registró la tarde de este jueves en el sur de Quito. Pese a los llamados de las autoridades de evitar aglomeraciones, Ecuador suma 246.000 enfermos por COVID a escala nacional. La música estaba a todo volumen hasta que las autoridades abrieron la puerta. Música popular que se acoplaba a la predisposición de disfrutar. El DJ ponía sus mejores temas, pero cuando llegaron los entes de control, hasta ahí nomás dijeron y la fiesta suspendida. Más de 50 personas estaban allí todas reunidas. Solo estamos entre familia, comentaban, pero nada, el festejo cancelado. La mayoría de ellos menores de edad, sin medir las consecuencias, sin mascarillas, sin el distanciamiento social, infringiendo todas las normas establecidas. Pero recorremos el país porque la indisciplina ciudadana no solamente está en Quito. En Cuenca no pasa es nada. Todos caminan por la calle, se reúnen, se aglomeran cientos de personas. Y desde otro punto, un mercado popular se ve así, repleto de gente. Videos captados por el ECU 911 registran la poca colaboración ciudadana. Que es que las aglomeraciones son constantes, no pregunte después por qué hay tanto enfermo. Y es que pese a los llamados, también las organizaciones políticas por campaña no colaboran. Y para tomar ejemplos claros, el miércoles hubo 243.535 casos confirmados de coronavirus en el Ecuador y ya para este jueves son 246.000 pacientes positivos, es decir, solamente en un día hubo 2.465 enfermos más a escala nacional y la cifra de fallecidos asciende a 14.766 entre confirmados y probables. Quizá la ciudadanía no comprenda, pero si seguimos así, el virus jamás se controlará y seguirá agravándose la situación sanitaria, informó Marilyn Jaramillo. Más adelante, el ministro de Defensa advierte un grave problema en las elecciones por la deuda de más de $3 millones a las Fuerzas Armadas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. El ministro de Defensa advirtió de un grave problema en el proceso electoral por el retraso en la entrega de presupuesto por más de $3 millones a las Fuerzas Armadas. A pesar de no contar con los recursos, Jarrín garantizó el traslado de los kits electorales. Prácticamente a 10 días que los ecuatorianos acudan a las urnas, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín reveló que no les han entregado el presupuesto para cumplir con la primera fase electoral. $3.565.486 tenían que ser desembolsados el pasado 7 de enero. Si no pudieron pagar el 7 de enero, pues le hagamos para el 26 de enero. Y ocurre que estamos para el 7 de febrero, el proceso eleccionario, y no se cubren esas asignaciones. A pesar de la deuda, expresó que Fuerzas Armadas garantizan la distribución y entrega de los kits electorales a las diferentes provincias. Absolutamente. Transporte, logística, seguridad y planes de contingencia que se presenten y sean necesarios. Al ministro Jarrín también le preocupa que a la vuelta de acudir a las urnas, las 6.416.000 papeletas de binomio presidencial que reportaron un error en la identificación del logotipo del movimiento amigo no han sido destruidas. Optar por los mecanismos legales para que el CNE, Fiscalía, representantes de los partidos políticos, faculten para que, con supervisión en el IGM, pase a la destrucción. ¿El cuándo? No sabemos. Sobre la posible presencia de grupos externos interesados en alterar los resultados de las elecciones, el ministro señaló: inteligencia militar no entra en los aspectos de inteligencia política que tienen que realizarse, pero directamente la responsabilidad es del CIES. Inteligencia política, las Fuerzas Armadas no la hacen. El Instituto Geográfico Militar terminó con la impresión de las papeletas, con excepción de parlamentarios andinos. Las Fuerzas Armadas son las responsables de la distribución y custodia del material electoral y empezaron con la distribución a los distintos recintos. En Quito informó Iván Casamen. El consejero José Cabrera recuerda que el Consejo Nacional Electoral es quien toma la última decisión sobre si la elección de parlamentarios andinos se realizará en una segunda vuelta. Esto en respuesta a declaraciones del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Hasta este viernes el Consejo Nacional Electoral tenía previsto decidir la suerte que correrá la elección de parlamentarios andinos. La impresión de las papeletas de parlamentarios andinos no se lo puede realizar todavía, pues
tiene recursos pendientes y no se ha pronunciado todavía el Tribunal Contencioso Electoral con la certificación para nosotros poder mandar a imprimir esas papeletas. Más ya se ha iniciado con la distribución de los kits electorales tanto para el exterior como en las provincias de difícil acceso, tal cual estaba planificado. Sin embargo, aunque parezca paradójico, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín se adelantó e hizo este anuncio. La papeleta de parlamentarios andinos definitivamente irá en la segunda vuelta. De existir, pero está postergada, no se realizará en esta primera vuelta. La reacción no se hizo esperar del lado del consejero José Cabrera, quien efectuó un recordatorio. Quien realiza la parte administrativa del proceso electoral y toma las decisiones desde el Consejo Nacional Electoral. Cabrera prefiere entender que Jarrín se refirió a la posibilidad de que los parlamentarios andinos se elijan en la segunda vuelta electoral. Esto por temas logísticos. Porque también hay que analizar qué pasa si no hay segunda vuelta. Un nuevo dilema que el máximo organismo electoral deberá resolver en los próximos días, informó Héctor Romero. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, asistió a un saludo protocolario con el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, y jefe de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, previo a las elecciones presidenciales. Aquí la misión internacional, que estará coordinada por Dolores Gandulfo, presentó a su equipo de observadores, entre ellos Alberto Grillón y demás expertos de países como Paraguay, Argentina, México, Uruguay, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Perú y Bolivia, que serán parte de los comicios del 7 de febrero. A 10 días de las elecciones generales, 2 encuestadoras ubican en primer lugar a Andrés Arauz y en segundo a Guillermo Lasso, mientras que otra entidad presenta resultados contrarios. No descartan la posibilidad de una segunda vuelta. A las 23 horas con 59 minutos de este día culmina el plazo para que las encuestadoras acreditadas por el Consejo Nacional Electoral CNE puedan difundir y publicar pronósticos electorales. Clima Social es una de ellas. Santiago Pérez defiende su trabajo efectuado de puerta en puerta en las 24 provincias del país a 11.537 personas. Con eso, da los siguientes resultados. Por el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal de la Alianza UNES, 30.1%. Guillermo Lasso de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, 21.5%. Yacu Pérez de Pachacutic, 17.2%. Similar porcentaje obtuvo Blasco Peñerrera de Marquet, con una muestra efectuada el fin de semana en 5 ciudades, con 1.520 encuestas. Si es que el voto nulo y el voto blanco y el ausentismo se incrementan, entonces estamos ante un escenario en el cual con no el 30%, sino con el 20% de los votos totales, porque hay que restar el ausentismo, con el 20% de los votos totales, los ecuatorianos habríamos elegido presidente. Eso debilita indudablemente la concepción de una democracia, de un sistema democrático. Polibio Córdoba del Centro de Estudios y Datos CEDATOS da un empate con una muestra a nivel nacional a 10.560 ecuatorianos. Porque hay una diferencia en primer lugar del señor Arauz, 21.9 frente al 21.2 del señor Lasso. Esto utilizando el mismo mecanismo que las otras dos, es decir, una papeleta parecida a la que se entregará el próximo 7 de febrero, pero los resultados cambian con otro mecanismo. La otra es una pregunta que es abierta y ahí se le pregunta, ¿quién cree usted que es el que va a ganar y va a ser el nuevo presidente? 26.2 del señor Lasso frente al 24% del señor Arauz. Y el señor Pérez tiene 13%. Informó Héctor Romero. Decisión Electoral 2021. Guillermo Celi, candidato presidencial por el movimiento Suma, le gusta la música y compartir con sus seres queridos en los tiempos libres de la política. Conozcamos más de su perfil en la siguiente nota.
Luego de un recorrido por algunos cantones de la provincia de Manabí y con la piel del movimiento Suma, nos invitó a su casa a conocer un poco más el candidato presidencial, a quien le gusta estar en familia, con sus 3 hijos y con su esposa. Desde que nos conocimos, él ya era político. Desde las aulas del colegio, en la universidad, y siempre. O sea, yo sabía que este momento iba a llegar. Es la familia Celi Vélez, con sangre y corazón manabita y sobre todo portovejense. Nos gusta bastante el fútbol y de Puerto Viejo, no ser de la Capira, no somos de Puerto Viejo. A mí me encanta el ceviche, corviche, todo lo que es la tonga, el seco de gallina. Nos encanta mucho la comida criolla, somos mucho de comida criolla. Se casaron muy jóvenes y se conocieron en el colegio, allá cuando Guillermo era seleccionado de baloncesto, y de eso tienen muchos recuerdos, tanto en las aulas como también en diferentes actividades, hasta en las premiaciones como pareja. Esta es una linda historia. Nos ganamos, esto fue cuando cumplimos 25 años de graduados del Colegio Cristo Rey. Junto a Edith ganamos mejor pareja de nuestra promoción de Cristo Rey. De religión católica, y tiene en la sala de su casa la imagen de la Virgen Dolorosa, quien cree que lo ha acompañado en cada decisión política y protegió a sus seres queridos en el terremoto del año 2016. No estábamos acá, felizmente mis padres ese día habían salido del edificio que estaba justamente ahí en la Córdoba y Salvador Allende. Estaban por este sector de la Herrera Estamarindós y no sufrieron lo duro que fue en esa zona del epicentro del terremoto, porque el edificio quedó colapsado. Gracias a Dios estamos vivos, que es lo más importante. A Guillermo le gusta el deporte, algo de cocina y sobre todo la música. Su instrumento preferido es la batería. Tenemos un grupo de rock y bueno, tocábamos en esa época música de Maná, de Cerati, de Lo que Soda. Y ahora, bueno, me gusta de todo, me gusta mucho la salsa. Y es aquí en este seno familiar donde el fundador del movimiento Suma se fortalece emocional y espiritualmente para enfrentar un nuevo reto, la campaña electoral rumbo a Carondelet. Y ahora me acompañan en algunos momentos, también hay que cuidar a la familia, ¿no? Este es un momento, yo estoy permanentemente en territorio. Y ahora con la agenda llena por las actividades proselitistas, por acá esperan tenerlo nuevamente compartiendo, riendo, conversando con el padre, el ejemplo a seguir en esta familia, informó Charlie Pisa. A continuación, revisemos más de las propuestas del candidato Guillermo Celi. Fundamentalmente vamos a reducir el IVA del 12 al 8% en general, al menos por un año, y del 12 al 5% para el sector turístico también por un año, para que de esta manera se reactive el consumo, es decir, la demanda, y esto genere una reactivación económica y empleo, que es lo que necesita la gente, los ecuatorianos en momentos difíciles. Esta es una propuesta creativa que va a permitir reactivar la economía, generar empleo y que la gente pueda vivir mejor, generar una gran reforma integral a la educación. El Ecuador no puede seguir con el sistema educativo que tiene. Vamos a incorporar materias como moral y cívica, lugar natal, lógica y ética, que permita fortalecer los principios y valores de la familia ecuatoriana, la honestidad, la transparencia, la decencia, el trabajo esforzado para sacar adelante a tu familia, para salir adelante. Y eso va de la mano con 2 nuevas materias también que crearemos, la una, educación vial, y la otra materia es riesgos, porque han pasado ya 4 años y medio del terremoto del 16 de abril y todos seguimos haciendo lo mismo. Nuevos contratos con operadoras de redes móviles mantendrán un proceso de tarifas basados en la valoración de bandas, informe que fue recibido por las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones. Durante el evento de entrega, además se presentó el proceso de socialización del nuevo reglamento de tarifas de los servicios de telecomunicaciones. Una vez que el Ecuador recibió por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, el informe de valoración de las bandas 2.5 GHz y 700 MHz, el país podrá de manera técnica renegociar los contratos de operadoras de redes móviles que culminan en 2023. Y lo estamos haciendo esta vez con absoluta transparencia, a través de organismos internacionales. La UIT, organismo que brindó este informe, además deberá entregar la tasación de otras bandas, entre esas la 3.5 GHz. Precisamente la UIT es el ente especializado de las Naciones Unidas para el desarrollo de estos temas. Estos son breves pasos que hemos dado, pero pasos estructurales en el marco de una política pública de telecomunicaciones clara y coparticipativa con el sector privado y sobre todo
con los beneficiarios, que son los ecuatorianos. En el evento además se inició con el proceso de socialización del nuevo reglamento de tarifas de los servicios de telecomunicaciones. El nuevo reglamento será una realidad luego de 18 años de espera del sector. Los nuevos esquemas del reglamento tienen que ver con el cambio de una estructura impositiva y recaudatoria a una que favorece la inversión de las operadoras privadas y públicas. Se estimula la reducción de precios. El esfuerzo estatal de bajar sus ingresos se compensarán en favor de los usuarios con los futuros ajustes a las condiciones de los planes tarifarios de los servicios que se utilicen. Esta reducción de tarifas a las operadoras se asegura fomentará el despliegue de servicios de infraestructura en zonas rurales y urbano-marginales, generando menores costos del servicio para los usuarios que residen en esos sectores. Informó Javier Rosales. Y se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo.